Casino.com. Hora clave. Noticias, análisis y contexto en una hora. Bien, saludamos a nuestro primer entrevistado del día, que es ya un amigo de la casa aquí en Radio La Clave. Nos ha estado acompañando para hablar de lo que está pasando en el mundo. Don Álvaro Iriarte, ¿cómo está? Buen día. Álvaro. Hola, Fran, hola, Carlos. Feliz de estar con ustedes. Un saludo a todos los que escuchan en la 92.9 y en las señales de streaming. Nos vimos antes de que todo sí, pues, se encadenara. Nos vimos antes. Uy, 12 días o más. La guerra de los 12 días, están diciendo algunos, ¿no? Es bueno para el eslogan de Donald Trump, ¿eh? Es bueno para el cuñero, es bueno. Sí. O sea, nada que hacer. Yo así creo se que hizo la fortuna también. Pues, la fortuna de su posicionamiento. y la campaña. Claro. Sí. Las cuñas yo creo que todavía venden. Y le sirve Truth. Sí, de todas, su propia red. El único que está ahí. No conocemos a nadie más. Carlos se metió ahora. Yo no, pero no me hice una cuenta al final. Te metí, pero entré a la red, exploré. Estuve cerca de entrar a la red social y dije después, a ver, no, al final no. Hazte una cuenta. ¿Me hago una cuenta en Truth Social? Imagínate, a lo mejor te sirve más que la visa waiver. Puede ser, es cierto. ¿La visa qué? La cual se nos olvidó. Mira, sí, a lo mejor es como válida por una B1, B2. Claro. Oye, pero ojo, tenés que postear cosas que sirvan para la visa. Y repostea harto a Donald Trump. El problema es ese. Por si acaso. Pero tú fuiste hace poco a cubrir. Yo fui a cubrir, todavía tengo visa de periodista, de hecho, dura un año, ahora vamos a tener que rezar para que me la renueven. Sí, hay que cruzar los dedos porque por cualquier cosa te mandamos. Claro, y fui a cubrir a Donald Trump precisamente, y a cubrir a los republicanos en Florida, así es que por ahí puede que mi nombre les suene un poco más familiar. Pero estuviste en el corazón del trumpismo y del nuevo Partido Republicano. No, recorrí Mar-a-Lago. Pero súper bien. Mira, cualquier cosa que pase nos acercamos a Carlos, claro. el que está mejor posicionado frente a Donald Trump. Sí. Oye, qué increíble que hoy día Mar-a-Lago escuchan siempre, es sinónimo de poder, de política en Estados Unidos. Y el otro día, no sé si ubican la serie de Nanny, famosa. Fran Drescher. Una de las temporadas hay una broma que dice, no, salí con Ivanka y estuve, con Ivana y estuve en Mar-a-Lago, y era como Mar-a-Lago farándula, y hoy día es corazón de que heavy, ¿no? Político, tuvo un vuelco ahí el concepto. La política que también existe. A ver, Álvaro, ha ocurrido algo en las últimas horas y es esta revelación, ¿no? De esta filtración, al menos. En todos lados hay filtraciones, ¿ves? Y no hay ley mordaza en Estados Unidos para filtraciones. Anda, ni por si acaso. Bueno, se enoja nomás Donald Trump. Filtraciones de un informe de inteligencia de Estados Unidos que dice que no habrían sido destruidas en su totalidad las instalaciones nucleares que atacó Estados Unidos. Ya Donald Trump hoy ha deslegitimado ese informe en varias alocuciones. También lo había hecho ayer la vocera de la Casa Blanca, Carol Leavitt. Pero claro, el punto es ese, ¿no? Saber si efectivamente ese informe de inteligencia tiene asidero, y si es así, ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos? Buena pregunta. Ahora, esto no es... A ver, tenemos que entender que en la dinámica de Estados Unidos no es primera vez, y tampoco me temo que será la última, y no depende de este gobierno, de la administración Trump, donde las agencias de inteligencia suelen tener a veces lo que podríamos nosotros considerar una agenda propia, o si no es una agenda propia, a veces se arrancan más bien con sus propios análisis, más allá de la información oficial que está entregando la Casa Blanca. Esto ha pasado muchas veces. Quizás uno de los eventos que más ha calado profundamente en la cultura popular es el asesinato de John Kennedy, y el rol de los servicios de inteligencia en entregar la información, la desclasificación de documentos, es bien interesante. Si tiene asidero o no, efectivamente creo que lo primero que va a producir es una pugna dentro de la política de los Estados Unidos, porque efectivamente en ese orden de ideas el presidente Trump no solamente va a salir a deslegitimar, sino que tendríamos que estar atentos a ver cómo funciona el resto del gobierno, y en especial yo miraría dos o tres lados. El primero, hay un núcleo que pareciera que es el que estuvo presente en el Situation Room, donde está el vicepresidente Vance, el secretario de Estado Rubio, el secretario de Defensa Hexet y la jefa de gabinete del presidente Trump. Ese grupo debería salir, si esto escala, en la misma línea que ya nos dio el presidente, pero quizás con un tono más moderado, no tan vitriólico al que nos tiene acostumbrado cuando se enoja el presidente Trump, que es parte de su personalidad. Pero también me interesa saber qué pasa con las autoridades de inteligencia. O sea, qué pasa con Tulsi Gabbard, que no estuvo en el Situation Room y que ya tuvo durante la semana previo al ataque 2 ocasiones en las cuales el presidente
no estuvo de acuerdo con lo que dice su jefa de inteligencia. Y ya lo había estado en marzo cuando ella había dicho que no tenía certeza respecto de que estuvieran fabricando un arma nuclear en Irán. Eso. Y eso es muy importante, porque ahí te puedes dar cuenta de un problema interno. Ahora, foto grande, y termino, Fran, pero la foto grande, y entiendan por qué lo veo yo así hoy día, o sea, auditores. Irán está negociando en estos momentos con Israel aparentemente, la OTAN está observando, entonces no fue la Tercera Guerra Mundial. Sí. Estaba pensando en la relevancia y como un paréntesis, pero de dónde surge también esta revelación de los informes, el vínculo de Donald Trump muy lejano históricamente con los medios de comunicación, y cómo también ahora remete contra el New York Times y contra CNN, en donde básicamente dicen no los escuchen, no los pesquen en buen chileno, y cómo también juegan un gran rol durante este momento histórico. Claro, y efectivamente en el caso de la prensa en Estados Unidos, yo me atrevería a decir que el presidente Donald Trump es el segundo presidente con más conflictos con la prensa después de otro republicano, Richard Nixon. O sea, de hecho, este modelo, yo no sé si ustedes lo saben, pero este modelo del punto de prensa en el aeropuerto, cuando el presidente habla bajándose del avión, ahora es súper habitual en las comunicaciones de Estados Unidos, ¿verdad? Ya hasta ha salido para otros mandatarios. Sí. Bueno, lo inventó Richard Nixon porque como tenía problemas con la prensa y no quería preguntas abiertas de la prensa, él montó esta idea de punto de prensa en el hangar o en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque son zonas controladas con seguridad y se determina quién puede ingresar o no. Entonces él seleccionaba qué medios entraban y las preguntas que se hacían sabían, no necesariamente las filtraban, pero sabían que no iban a ser incómodas o cosas. Y vemos esa dinámica. Y si no quería hablar mucho, encendía las turbinas de los aviones, no se escuchaba nada. Claro. Y claro, uno se olvida, ¿te fijas? Porque hoy día es como una marca fija de Estados Unidos. Pero claro, tiene una situación con la prensa y en general también la prensa ha hecho todo un proceso en Estados Unidos doble. O sea, hay líneas editoriales que se mantienen muy críticas del presidente Trump, de izquierda y de derecha. Por ejemplo, uno siempre piensa en el New York Times, que tiene una línea mucho más progresista de editorial, pero por ejemplo, la National Review, que es el semanario, bisemanario conservador más importante, de más tradición, es un medio nunca Trump, o sea, never Trump. Pero también ha habido cierta reflexión de la prensa de, vamos a seguir con nuestro rol, pero no podemos concentrarlos en la personalidad de Donald Trump, en su forma, sino que hay que concentrarnos derechamente en sus políticas o en sus decisiones. Y eso se ha visto en grandes canales, que han tenido incluso cambios en sus conductores ancla, sí, o cambios, no es la línea editorial, cambio en la forma de aproximarse al tema. Aun cuando sabemos que en Estados Unidos es mucho más radical en su sistema de medios. Sí, claro. Al momento de decir a quién apoyan, a quién no apoyan, en qué tendencias. Es muy diferente a nosotros. Claro. Sí, hay quienes pueden decir que eso les parece mejor porque es más sincero, y hay otras personas que dicen que no debe ser porque el periodismo finalmente tiene que guardar cierta objetividad. A ver, el punto es el siguiente ahora. En el escenario en el que estamos, esta frágil tregua en Medio Oriente, Estados Unidos ha dicho, he destruido las instalaciones. Inteligencia dice, momento, parece que no tanto. E Irán dice, obviamente, que todas sus reservas están intactas, y que incluso ayer salieron celebrando que ellos habían ganado la guerra en esta sí, dialéctica, ¿no?, donde todos celebraron. ¿Y qué pasa con un Donald Trump? ¿Qué pasa con... A ver, vamos a ser súper coloquiales. ¿Qué pasa con el ego de Donald Trump, que había sido permanente negociador, que estuvo vociferando en mayúscula? La única forma de vociferar la que tuvo en esa noche Donald Trump a través de Truth Social, con las mayúsculas. No era subir un video, claro, no sé, ya uno piensa cualquier cosa. Donde decía respeten el acuerdo, y con letras grandes, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tirando encima el cargo, digamos, también, diciéndoles no pueden pasar por encima de la negociación que yo estoy haciendo. ¿En qué escenario se encuentra hoy? Tomando en cuenta que estas informaciones están surgiendo, él está en la OTAN, pidiendo además que Europa le incremente su gasto en defensa. No es tan fácil el momento para Donald Trump, aun cuando él parezca que haya ganado buen terreno siendo negociador. No, claro, no es fácil. Tiene algunos elementos de ventaja. O sea, llegar a la cumbre de la OTAN después de una operación, en principio exitosa, de bombardeo del programa nuclear de Irán, sin entrar en una guerra formalmente, le da una cierta ventaja para sentarse a negociar. Algunos de los aliados claves de Donald Trump dentro de la OTAN,
que cumplen con su estándar de gasto o que están dispuestos a subirlo, probablemente van a estar alineados con el discurso. Creo que hay otros países que van a tener serios problemas entre la OTAN, por ejemplo España. Y hemos visto algo de esa polémica. Bien fustigado ayer España por parte de... Muy fustigado. Claro, desde una perspectiva del ego, Carlos, la filtración de este documento en medio de la cumbre y en medio del proceso de tregua y eventual negociación daña la figura de Trump. Por eso la reacción de Donald Trump fue esa. De eso no hay duda. Pero por otra parte, también, si bien es cierto, existen estas debilidades y existen también estas ventajas, pareciera ser, tú diste en el clavo cuando dices, chuta, parece que todos ganaron. Claro, o sea, uno mira y uno dice, oye, Israel dice que ha aceptado golpes estratégicos clave al régimen de Teherán y a los programas de armas en general. Estados Unidos, a través del presidente Trump, dice que aceptó un golpe certero con la destrucción de las instalaciones de enriquecimiento de uranio más importantes. Irán dice que salió victorioso porque está intacto su programa nuclear y ha causado severos daños en Israel. Entonces, quizás en esto hay un poco de verdad en todos, y al final eso lamentablemente no vamos a tener cómo saberlo, salvo que tengamos una información que pudiéramos considerar independiente. Ahora, esto es bien cómico, pero ¿independiente en qué sentido? No, probablemente algún servicio de inteligencia, por ejemplo, de la Unión Europea, de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o la misma OTAN, u otros podrían llegar a tener una información acertada. Por ahora, lo único que sabemos es que hay un cese al fuego. Algo se puede atribuir de ese cese al fuego a unas negociaciones que impulsó Estados Unidos. Y lo otro que es notable es que, en teoría, Israel e Irán están dispuestos a sentarse. Y eso debería llamarnos un poco la atención. O sea, si yo no he ganado, o si no tengo la percepción que he ganado, o si tengo alguna bajo la manga, no me siento a negociar. Y eso es lo que está llamando la atención. ¿Por qué Irán e Israel estarían dispuestos a sentarse a negociar después de 12 días? Y después del bombardeo de Estados Unidos. Sí, porque hay temas políticos ahí involucrados y este alto al fuego tiene un fin común que también son los civiles, son las personas que viven el día a día también en estos lugares y que se entiende que ya desde hoy están volviendo un poco a la normalidad, algunos colegios, eso es lo que se siente, pero es realmente así que es lo que se está observando ya hoy miércoles. O sea, lo que pasa es que es lo que dice, comentábamos acá Carlos y tú, Fran, es una débil tregua, o sea, es un cese al fuego, pero técnicamente el conflicto no ha terminado. O sea, no es un armisticio. No es un armisticio, no es un tratado de paz. O sea, esto podría reactivarse pasado mañana. O sea, y miren la figura, es interesante porque, claro, se trata de restablecer la normalidad, pero ¿qué significa restablecer la normalidad en un país que está con esta situación? O sea, cuando tú dices, claro, están yendo al colegio, claro, pero ¿cuánto va a durar? Porque en el fondo, si mañana se suspenden las negociaciones, se entiende que hay posibilidad de retomar las agresiones por la vía de misiles o dron. Entonces, claro, hoy día probablemente lo que veamos sea un tiempo que se gana para tratar de medir y tomar en perspectiva el impacto en cada uno de los estados involucrados. O sea, Israel va a tener que revisar qué infraestructura crítica fue dañada, cuánto fue dañado, revisar qué se puede reconstruir rápidamente, qué requiere un tema de demoler y volver a hacer obras de infraestructura. En el caso de Irán, probablemente Irán tenga que revisar un número de procesos que tiene que ver con, por ejemplo, el descabezamiento de la Fuerza Aérea que se produjo, u otras unidades asociadas a la Guardia Revolucionaria, etcétera, y ver cómo hace, en el fondo, llenar todos estos espacios. O sea, porque uno no lo pone en perspectiva. Gracias a Dios Chile no ha tenido conflicto. El último fue la Guerra del Pacífico. Sí. Hubo un atisbo ahí con Argentina en el 78, pero mi punto es, nosotros no... Piensa tú lo que significa que de la noche a la mañana la plana mayor de la FACH, 30 generales desaparezcan de una. ¿Cómo te enfrentas en medio de una guerra? O piensa lo que significa que tu principal fábrica de drones, que es tu principal mecanismo de armamento, sea inutilizado. Y todas esas cosas se aprovechan en una tregua. No solamente vuelve la normalidad al colegio, a la universidad, los hospitales. Que te lo mencionaba porque es algo muy cotidiano. Muy cotidiano. No lo vemos el tan comercio. Ajeno, también. El comercio, o sea... Ahora, hoy día... Datos básicos para claro. Ahora, perdón que me extienda en esto, pero creo que es bien interesante porque nosotros todavía tenemos, y eso no está mal, pero es parte de nuestra experiencia histórica, nosotros pensamos en guerra y todavía pensamos en la imagen, por último, de Vietnam.
Vietnam, o sea, despliegue de infantería, claro, caballería mecanizada, helicópteros, o sea, es un contexto que sabemos que se paraliza completo. Pero mira lo que fue la guerra, o lo que está haciendo esta guerra entre Irán e Israel, o sea, es simplemente remota, misiles, drones, y la vida sigue normal. Y es más, en el caso de Israel particularmente, aunque entiendo que en Irán también tiene una diferencia de hora bien particular. Sí, media hora. Media hora. Tiene media hora y que es lo mismo que hizo Nicolás Maduro en Venezuela. Exacto, por el tema del uso horario. Pero claro, o sea, durante el día están las alertas, pero los ataques son de noche. Entonces, claro, el comercio seguía funcionando. O sea, no es una disrupción como la que veíamos antes. Y eso cuesta entenderlo. Sí. Ahora, acabo de leer una declaración que hace instantes nada más hizo Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, en La Haya, en esta cumbre de la OTAN, y dice lo siguiente: Irán hoy tiene menos capacidad para producir rápidamente un arma nuclear y está mucho más lejos de tenerla hoy, dice. El programa nuclear iraní se ha retrasado significativamente con respecto de la semana pasada. Eso ya me parece una declaración un tanto más sopesada, sí, con estos antecedentes de inteligencia respecto de decir que habían aniquilado, que eso pasó hace 24 horas, el programa nuclear de Irán. Sí, ahora, ojo, que en eso yo creo que nuevamente el equipo del presidente Trump, en particular estos que estábamos mencionando, han sido mucho más cautos y se han manejado quizás mucho más por los estándares tradicionales en este tipo de materias. O sea, bueno que están, porque si fuera solo la vocería de Donald Trump. Claro, porque el único que dijo hemos aniquilado, se acabó, y el que ha tenido esa actitud es él. Sí, con garabato y todo. Claro, eso fue, sí. Que es muy su estilo y, sí, y que se entiende más allá de su gobierno. Sí, ahora, el episodio ese del garabato y todo, fíjate que la prensa en Estados Unidos no lo ha tomado mal, porque no entendió que fue para ellos, sino que fue como, qué manera de estar molesto con Israel y con... Claro. Pensó, claro, y dijeron, no, esta no es nuestra. Sí, no se la cargaron. Claro, digamos. Pero eso y Marco Rubio, como secretario de Estado, se ha mantenido en eso, y revisa tú el detalle que dio el secretario de Defensa Hexet al día siguiente. Eso fue el día, los bombardeos fueron el sábado, esto fue el día lunes, el día domingo, salió a dar un briefing. Son distintos las bajadas. Pero sí, una cosa importante para todos los que nos escuchan: si tú revisas las comunicaciones y declaraciones del Departamento de Estado y del vicepresidente y del secretario de Defensa, son más moderados. Y además están coordinadas. O sea, no hay estas diferencias importantes. Claro, lo que ocurre es que el que sigue siendo la figura y el que manda, obviamente, es Donald Trump. Entonces pasa esto. Bien, Álvaro Iriarte, se nos acaba casi el tiempo. Queremos agradecer estos minutos de conversación aquí con Hora Clave, pero por supuesto te damos la bienvenida cuando sea posible también a este mesón. No, feliz, gracias por la invitación, y un aviso: anoche hubo elecciones primarias de los demócratas en Nueva York y hay cosas muy interesantes y hay que poner el ojo sobre la gran manzana. Para esas cosas, felices de invitarte. Para los conflictos bélicos, ojalá no tenerte, pero... Esa es la actitud, Fran. Nos sirve mucho también. Sí, la verdad también. Tu perspectiva. Además, por el bien de los periodistas internacionales que hemos estado un poco complicados de sueño. Sobreexigidos. No, editores internacionales. Carlos ha estado, pero al pie del cañón, literalmente. Sí, literalmente, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias, Álvaro, te pasaste. Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. Álvaro puede participar de esta sección. Sí, le va a gustar el tema porque tiene que ver con los perrunis, los perritos. Y con un estudio científico de la Universidad de Oxford en Reino Unido, o Oxford, como diríamos en Reino Unido, que ha dicho lo siguiente: ¿cuándo llegaron los perros a América Latina? Yo pensé que era como el chiste. ¿Cuándo llegaron los...? Claro, no. ¿Cuándo llegaron los españoles? Sí. Más o menos, claro. Se pusieron a investigar, porque claro, la imagen, por ejemplo, de los españoles llegando con los caballos es ampliamente consensuada, digamos. Sí. Pero ¿y los perros que también venían con ellos? No llegaron con los españoles. El estudio, que contó con la colaboración de investigadores de Chile, Argentina, Perú y Bolivia, descubrió que los canes llegaron miles de años después de los humanos y no cruzaron el continente solos ni de inmediato. Todos los perros que habitaban en América Central antes de la llegada, y del sur, antes de la llegada de Cristóbal Colón y la colonización europea, descendieron de una sola línea materna que se separó de los perros que venían de América del Norte. O sea, desde allá vienen todos. Gringos. Son todos gringos los perros. A propósito de lo que estábamos hablando. Para los gringos. No, ahora el cachupín es chileno. Bueno, una identidad nacional. Ahora, es cierto que el poblamiento en general también, de humanos, también se dice llegó desde América del Norte hacia el sur hace unos 30, 15 mil años atrás, pero buscaron entonces saber cuándo llegaron
con ellos los perros, los canes domésticos. Tomaron muestras de perros, estudiaron ADN de fósiles y finalmente encontraron este camino que venía con un tema genético, y donde se señaló entonces que hace entre 7.000 y 5.000 años antes de hoy, fue introducida esta especie en América del Sur desde el norte del continente. Alto mestizo el cachupín. Alto mestizo. Cabeceando desde tempranito, porque, oye, viene pronto Green Day a Chile, ¿eh? Sí. Yo tengo mi entrada. Sí. Voy a ir. Va a estar en primera fila. Trata de no llevar una pistola de agua. No, ¿por qué? Porque No le gustan a Billy Joe. por eso escuchamos a Billy Joe Armstrong y por eso escuchamos esta canción precisamente, porque estaba interpretando Jesus of Suburbia, Billy Joe Armstrong y Esta Green Day canción muy buena. en Alemania, en el Hurricane Festival. En medio de esta gira en la que está. Hurricane, claro. Y de repente dijo, a ver, pare la música, pare, dijo. Y enfrentó directamente a un fanático que estaba molestándolo con una pistola de agua. No, estaba tirando agua hacia el escenario. Nada que ver. ¿Pero qué les pasa? Si van a disfrutar, ¿cómo van a molestar al artista? A los artistas, no solo al vocalista. De hecho, harto chupete el fanático, porque cuando vio que no pasaba nada tirando al escenario, le empezó a tirar a la cara de Billy Joe Armstrong con la pistola ¿Cómo de no agua. se le acabó el agua antes? Claro. pero ya no saben qué hacer para impresionar. A mí lo que me molesta es ese tipo de cosas que hacen hacia el escenario o en el público, y lo otro son los punteros LED. También. Eso sí. no se hace. Bueno, al final, le dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo lo mismo que Donald Trump dijo ayer, y peor. Ah, sí, porque Billy Joe. Claro. Hasta en las canciones tira garabato. Y lo bueno es que siguió igual con el show, porque hay artistas que se aburren y se van nomás. Sí, No, pues, él siguió. sí. Siguió y terminó el show después. 53 años tiene. Exacto. Y Billy viene a Joe. Chile. Viene a Chile. Bueno, con Green Day vamos a la pausa y regresamos.